Pues, pues muy bien, hermanos. Bienvenidos como nos habíamos dicho al entrar, ¿verdad? Qué bueno es y qué bonito es cuando entramos en una iglesia y, y nos damos cuenta que no son las paredes, que no es el aire acondicionado, que sí, que tiene que ver, sino la forma de saludarnos que tenemos que somos familia, ¿verdad? Que nos hemos preocupado de preguntarles uno al otro, oye, ¿cómo está? Paco, ¿cómo va esa nariz? ¿Cómo va todo? ¿Cómo van esas piernas? ¿Cómo va tu madre? Y eso la verdad que es algo eh, que se pierde muchas veces porque hemos cogido la costumbre de llegar a la iglesia y salir corriendo. Y deberíamos aprovechar eso cuando somos poquitos para poder saludarnos y conocernos un poquito más, ¿verdad? Me gustaría leer en Proverbios 3 unos versículos, ¿de acuerdo? Proverbios 3 dice, versículo 1, Hijo mío, no te olvides de mi ley y de tu corazón guarda mis mandamientos. Versículo 5, Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y guárdate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Versículo 11, no desprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como al Padre, al Hijo, a quien quiere. Amén. Está siendo una semana, por lo menos personalmente, donde tengo que trabajar ciertos retos en mi vida. Eh, para después lo pediré en oración. El sábado cogeré 2 aviones y eso para mí es un gran reto. Y seguro que tú esta semana habrás tenido que tomar decisiones, cosas en tu vida. Y el problema es que yo imagino lo que veo. Y este proverbio lo que está diciendo, no te apoyas en tu propia prudencia porque tú no sabes lo que va a pasar mañana, no sabes qué va a acontecer. Pero no solo para mí, sino para todos nosotros. Dice que andamos por fe y no por vista, confiemos en el Señor. Yo sé que es fácil decirlo, pero es muy difícil, también comprendo que es muy difícil. Pero estamos aquí para pedir los unos con los otros, para no pensar de que todo está hecho. Yo recuerdo un dicho que yo aprendí cuando mi hijo Abraham que decía que la ópera no se acaba hasta que cante la gorda, ¿verdad? Y es así. Nuestra vida nada va a suceder hasta que el Señor, Dios, la comparación no va por ese lado, hasta que el Señor dictamine. Ya podemos creer de que ha pasado otras veces, pero el Señor tiene la última palabra. Entonces vamos a empezar con una oración, ¿de acuerdo? Señor y Padre amado, te damos las gracias por el día de hoy, Señor. Gracias que aunque ha hecho calor, Señor, tú nos has mantenido. Ahora te pedimos por esta reunión, Señor. Ayúdanos a bendecirte, Señor, para que nosotros también podamos salir bendecidos. Ayúdanos a dejar nuestros problemas, nuestras cuestiones en tus manos, que no significa, Señor, de que no querramos hacer nada. Lo que significa, Señor, es que queremos caminar con tu sabiduría, con tus mandamientos. Queremos caminar, Señor, contigo. Muéstranos qué nos tienes que decir en cada momento. Te alabamos y bendecimos y seguimos, como al principio, dejando en tus manos, Señor, este tiempo de adoración y alabanza. Gracias por todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, hermano, y damos paso a unos coros. Poderoso y grande es nuestro Dios, poderoso es Él,
Bueno, muy bien. Ya va quedando poco para yo jubilarme de allá y especializarme aquí. Y aquí creo que sí me gusta de por vida. Hasta cuando el Señor venga por mí. Es una forma de hablar mía. Porque si el Señor dice, Ricardo, hasta hoy, pues hasta hoy será. El que manda es el Señor. Amén. Bueno, hermano, con esto ya distensionamos un poquito la carga laboral. Eso es un poco lo laboral. Ahora nos vamos a concentrar en algo que nos produce muchísimo gozo y es la palabra del Señor. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 86. Salmo 86. ¿Vale? Y estamos en estos salmos de oración en verano. Decía Israel, bueno, parece ser que lo has vendido bien porque hay varios hermanos que se animaron a venir a la iglesia. Mejor lugar no podemos estar. Y es verdad, ustedes pueden testificar de ellos. Está fresquito el lugar. Hay buenos ventiladores tanto para el grupo de alabanza. Hay sombra, es un buen refugio, la compañía de los hermanos, pero lo más importante es la presencia del Señor. Incluso si queremos refrescarnos, hay agüita fresca. Incluso hasta las imágenes nos ayudan a refrescar, ¿ven? Qué mejor refresco que ver esa imagen. Así que apropiense de ella, disfrútenla, porque es una introducción a la palabra del Señor. Estamos en una serie en verano y nos vamos a refrescar con los salmos de oración. El primer salmo que nosotros tuvimos en esta serie que estamos llevando y que empezó en verano fue cuando ocurrió el terremoto de Venezuela. Y nada más apropiado que este Salmo 46, donde Dios siempre está dispuesto a ayudar. Encontramos allí esa enseñanza, esa reflexión, ese devocional. Luego el siguiente salmo fue el 116, donde se nos hace una invitación a orar. Y decíamos que el salmista decía allí, oraré al Señor mientras tenga vida, mientras tenga aliento. Vale. Y hoy en el Salmo 86, pues la palabra nos insta a que nosotros, por medio de la oración, porque orar es invocar al Señor, ¿vale? Orar es hablar con Dios. Y entonces el Salmo 86 nos va a enseñar cómo invocarle. O sea, le invocamos porque solo Él es Dios, solo tú eres Dios. El corazón de este Salmo 86 es el versículo 10, donde hace esta declaración, solo tú eres Dios. Bueno, orarle a otro, que va, no vamos a tener respuesta, ¿vale? Algunos dirán que sí, pero realmente la Biblia nos enseña que solo Dios. Entonces, por eso, con este versículo 10, lo titulamos Te invocamos, porque solo tú eres Dios. Y este corazón, la esencia de este mensaje lo acompaña también el versículo 5, cuando dice, pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan. Así que hoy vamos a hacer lectura del Salmo 86 y aun cuando son 17 versículos, vamos a leer hasta el versículo 13, ¿vale? Vamos a dejarlo hasta allí. Lo otro del 14 al 17 habla también un poco de la oración acerca de los enemigos, pero yo quiero darle más el enfoque a cómo invocamos al Señor, por qué invocamos al Señor. Vamos a concentrarnos en esa necesidad del creyente al invocar a nuestro Dios. La Nueva Biblia de las Américas empieza así, dice, es un salmo de súplica y de confianza, una oración de David, dice la Nueva Biblia de las Américas. Versículos del 1 al 13, vamos a hacer la lectura. Dice, inclina, oh Señor, tu oído y respóndeme, porque estoy afligido y necesitado. Guarda mi alma, pues soy piadoso. Tú eres mi Dios. Salva a tu siervo que en ti confía. Ten piedad de mí, oh Señor, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, elevo mi alma. Pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan.
Escucha, oh Señor, mi oración y atienda la voz de mis súplicas. En el día de la angustia te invocaré, porque tú me responderás. No hay nadie como tú entre los dioses, oh Señor. No hay, ni hay obras como las tuyas. Todas las naciones que tú has hecho vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y haces maravillas, solo tú eres Dios. Enséñame, oh Señor, tu camino, andaré en tu verdad. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. Te daré gracias, Señor mi Dios, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre, porque grande es tu misericordia para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Te invocamos, porque solo tú eres Dios. Es el título de más que estudio bíblico en los salmos de oración. Lo que vamos a hacer es una serie de devocionales. Evidentemente en los devocionales pues tenemos enseñanza. Y es una oración que, como ya el Salmo lo dice en todos esos 13 versículos, es una oración sostenida por la gracia de nuestro Dios. ¿Vale? ¿Y por qué por la gracia de nuestro Dios? Porque vemos en este Salmo, desde el verso 1 hasta el verso 13, la gracia de nuestro Dios, valga la redundancia, es decir, la persona de nuestro Salvador. Vemos a nuestro Señor Jesucristo. Algunos dirán, ¿dónde? ¿Dónde que no lo veo? ¿Vale? Pero cuando lo desgranamos, sí que podemos verlo. Todos enfrentamos la verdad en momentos donde nuestras fuerzas tal vez no alcanzan, ¿vale? Enfermedad, podemos verlo en la carta de oración de nuestra iglesia, en lo que ocurre en el mundo. Dentro de la carta de oración de nuestra iglesia, vemos cómo hay oraciones nuevas, la mayoría de ellas sobre situaciones de necesidad de nuestros hermanos. Nosotros mismos tenemos una serie de necesidades. También tenemos oposición, tenemos también allí incertidumbres, desorientaciones, por circunstancias de la vida. Algunas de ellas también por cuestiones de pecado o de dolor. ¿Vale? Todo esto que ocurre y que pasa por nuestras vidas, pues influye en la necesidad que como seres humanos tenemos. Y cuanto más como hijos de Dios tenemos. Somos necesitados, tenemos necesidad. Por lo tanto, el creyente puede acudir con confianza, nos enseña este Salmo 86, y hacerlo en cualquier circunstancia, ¿vale? ¿Por qué? Porque el Señor es misericordioso, esa es su gracia, ¿vale? El Señor es asimismo soberano, es decir, está por encima de todo. Cuando habla de que porque grande eres tú, ahí radica su soberanía, pero también en su fidelidad, es decir, está allí, siempre está allí, siempre lo encontramos, ¿vale? Y estas verdades, pues, alcanzan su revelación o su personalidad en Jesús. No podemos ver a Dios sino por medio de Jesús. El Señor, pues, es misericordioso, por su gracia fuimos salvos. El Señor Jesucristo, aun cuando vino a morir por nuestros pecados y se humilló de tal forma, tomando la forma de siervo, pero es soberano, es Rey de reyes y Señor de señores. Es decir, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, es decir, tiene toda autoridad. Esto es soberanía. Y asimismo, el Señor es fiel. He aquí yo estaré con todos vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta mañana? Hasta el fin del mundo. Entonces, estas verdades alcanzan su máxima expresión en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y la Nueva Biblia de las Américas en su título dice que es una oración de David, ¿vale? Que muestra cómo un creyente se acerca a Dios en medio de la aflicción, ¿vale? Es lo que hemos podido ver en el relato de los 13 versículos. Dice el estudio, ¿vale? En las Biblias de estudio, ¿vale? Donde yo saco casi la mayoría de las informaciones de las Biblias de estudio en sus notas de pie de página, ¿vale?
que este salmo es la única oración atribuida directamente a David en el tercer libro, porque así vienen compilados los salmos. ¿Vale? Creo que son alrededor de 4 series de libros, pero por lo menos en el tercer libro, del libro de los salmos, libro que está dentro de la Biblia, que es de 66 libros, pero dentro de los salmos hay casi que 5 libros, ¿vale? Y en el tercer libro, que va desde el Salmo 73 hasta el Salmo 89, la única oración que aparece allí en esta tercera serie de los salmos es el Salmo 86, donde aparece esta única oración atribuida a David. Y aunque es una oración personal, Salmo de David, ¿vale? Sirve para el pueblo de Dios, de ayer, de hoy y de siempre. Vamos a quedarnos con el hoy, sin dejar el ayer y sin dejar de pensar en la proyección en la vida de mañana o la vida futura o lo que se llama el siempre nuestro Dios. Nos sirve a nosotros también como iglesia, como pueblo del Señor. Y al ver la estructura, ¿cómo podríamos ver la estructura de este salmo? Pues esta sería la primera parte, versículos del 1 al 5, vemos todo gira alrededor de la oración, todo gira alrededor del clamor. ¿Vale? En la oración nosotros podemos hablar con Dios de diferentes maneras, pero la mayoría de ellas nosotros hablamos por medio del clamor, es decir, por medio de la necesidad. Entonces el fundamento del clamor es nuestra necesidad, pero asimismo su misericordia. Esa es la relación. ¿Vale? Nuestra necesidad, me relaciono con nuestro Dios con base a su misericordia. Esa es la estructura en los primeros 5 versículos, ¿vale? Y esto refleja el carácter de nuestro Dios. El primero de ellos es su misericordia. Y eso es lo hermoso de este salmo, que cada súplica que allí David manifiesta está unida a un atributo de Dios. Vamos a ver más atributos, como lo desgranan los 13 versículos, pero al menos en los versículos del 1 al 5 podemos ver la misericordia de nuestro Dios. Es decir, no es solo un clamor de auxilio, es una palabra que también nos enseña de cómo relacionarnos con Dios en momentos de vulnerabilidad. Es decir, somos demasiado vulnerables, frágiles. E incluso hay hermanos que están en una situación de una vulnerabilidad literalmente a esta palabra, vulnerables. ¿Cuál es mi vulnerabilidad presente y en el día de hoy? Y esto refleja o le dice al Señor, y el Señor lo sabe, de cuál es mi necesidad. Soledad, abandono, sufrimiento por X, por alguna enfermedad, por mi mal comportamiento, porque el pasado tal vez me esté cobrando lo que yo tal vez haya cosechado y eso es lo que esté sembrando. Solamente cada uno de nosotros lo sabe delante de Dios. Pero de lo que se trata es que en medio de toda esta necesidad podemos ver, y esa es la esperanza, la misericordia de nuestro Dios. Entonces el fundamento ahí del clamor, ¿cuál es el fundamento? Oro porque estoy tan necesitado, ¿vale? Te necesito. Y a la vez es decirle al Señor, soy necesitado, pero por lo tanto te necesito a ti, oh mi Dios. Y como creyentes en Cristo Jesús, hoy miramos este salmo a través, y siempre, a través de la mirada en Jesús. Y esta mirada en Jesús pasa por la cruz. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, y lo liga a la cruz inmediatamente, el autor y el consumador de la fe. Eso es ligarlo a la cruz. ¿Vale? Puesto los ojos en Jesús, quien fue a la cruz a morir por nosotros. Eso significa el autor y el consumador de nuestra fe. Quien sufrió el oprobio, ¿vale? ¿Y el oprobio cuál era? Morir por nosotros y en la cruz del Calvario, ¿vale? Entonces, por eso, la lente de la mirada es a través de la cruz. Y asimismo viendo cómo la fidelidad
que David rogaba se cumple perfectamente en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, somos capaces de ver a Jesús, deberíamos de ser capaces. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios es porque somos creyentes. Y si somos creyentes es porque hemos creído en Jesús, en nuestro Señor y en nuestro Salvador. De esa manera es fácil poder identificar a Jesús presente en el Salmo. Quien no es del Señor, pues no lo va a reconocer, pero nosotros hemos creído en Él y por lo tanto reconocemos que allí está presente nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es más lleno de misericordia y que actúa en la misericordia? Nuestro bendito Jesús. Versículos del 1 al 5. Y nótese que David comienza pidiendo que Dios incline su oído. Notan cómo él se expresa a él, ¿no? Y no lo hace basado en sus propios méritos. Es decir, no le dice, Señor, inclina tu oído porque pues yo tengo un corazón conforme porque tú me lo dijiste vale, estoy un poco expresando lo que la Biblia dice en torno a David, o porque soy el rey David, o porque me he humillado y aun cuando tal, ¿vale? Y porque tú me escogiste, Señor, y yo intento hacerlo lo mejor. Él no lo dice en base a esos méritos de él, que podría tenerlos, sino que él lo hace reconociendo su condición. ¿Y cuál es su condición? No comienza hablando de sus enemigos, sino de su necesidad. Por eso el fundamento del clamor es nuestra necesidad. Expresiones como soy pobre y necesitado, guarda mi alma, ten misericordia, alegra el alma de tu siervo. Esto expresa el fundamento del clamor. Cuando uno le hace preguntas al texto dentro de lo que ha leído. O sea, ¿por qué? ¿Por qué dice David esas expresiones? Esas que acabamos de mencionar. ¿Por qué? Porque está necesitado. Las mismas expresiones que nosotros también le decimos al Señor nuestro Dios. El versículo 5 allí es el fundamento del fundamento, ¿eh? Valga la redundancia, ¿vale? La primera parte, el fundamento del clamor, pero el fundamento de esta sección es el versículo 5. Dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia. Entonces, nosotros, nuestra necesidad, Él, grande en misericordia. Por eso se titula así, su misericordia. Es decir, no ora porque sea digno, sino que David ora porque Dios es misericordioso. Y así nosotros también oramos al Señor. No oramos, soy tu hijo, que lo somos. Soy tu hijo, Señor, y yo te agradezco porque tú me vas a escuchar. No, aun cuando somos sus hijos, ¿vale? Nosotros oramos porque sabemos que Él es misericordioso. Misericordia tiene que ver con que en Él hayamos respuesta para el socorro de parte de nuestro Dios. Es decir, clamamos porque dependemos completamente de Dios. Por eso clamamos, ¿vale? Y es un reconocimiento honesto que hace David, con un corazón sincero. Eso es. Igual tiene que ser de parte de nosotros, con el ejemplo de David que nos lleva a la palabra, Salmo 86. Nótese lo que él dice ahí, porque estoy afligido y menesteroso, ¿vale? Y la oración eficaz comienza con la humildad de admitir que dependemos absolutamente de Dios. Y la base de la confianza de David, ¿vale? Es que él apela a que él es piadoso. Y si somos piadosos, es decir, justos, es decir, justificados, es porque él nos ha justificado, es decir, él nos ha hecho piadosos. Antes éramos, ahora no. Ahora somos santos en él. Y estamos siendo santificados por él. Y piadoso es una palabra que en el estudio aquí, en la Biblia de estudio, dice que en el idioma original, o sea, Salmo de dónde, del Antiguo Testamento o del Nuevo, del Antiguo Testamento. Entonces, en el idioma original, es decir, en el hebreo, ¿vale? Esa palabra apunta que es objeto
del pacto de amor de nuestro Dios. ¿Recuerdan en el Salmo 116? Porque Dios nos ama, nos escucha. Un poco para recordar lo que aprendíamos del otro Salmo, ¿vale? Es decir, somos objeto de su amor, ¿vale? Y eso es misericordia, ¿vale? En eso se basa el amor de nuestro Dios. Su misericordia porque Él es bueno y porque nos ama. Él nos ha amado primero. Y la verdadera oración comienza cuando termina nuestro orgullo, dice el estudio, ¿vale? Es decir, mientras nosotros pensemos que podemos resolver la vida solos o por nuestros medios, pues vamos a orar poco, porque no oramos dependiendo de nuestro Dios. Llegará un momento donde diremos, no puedo, esto me supera. Pero llegará el mejor momento donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Vale? Sé que lo saco un poco de contexto, el de Filipenses 4:13 creo que está allí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recuerda que estamos hablando también en estos versículos de los atributos de nuestro Dios. Misericordioso. Pero nótese que también dice que es bueno. Nótese también que dice que es perdonador. Versículo 5, ¿vale? Grande en misericordia. Y lo dice para con los que le invocan. Nosotros invocamos en cada momento de oración a nuestro Dios. Eso es un culto de oración, eso es un devocional de oración, eso es orar a nuestro Dios. Esa es la esencia de la oración, entre Él y nosotros. Nuestro Dios y nosotros como creyentes, como sus hijos. Y la conexión siempre tiene que ser con el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es el único mediador entre Dios y los hombres? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Cristo. ¿Vale? Nadie va al Padre sino por medio del Hijo. Eso es la conexión, el mediador, la conexión, ¿vale? Es decir, por decirlo en otras palabras, Jesucristo es el oído, una forma de hablar, inclinado del Padre hacia los creyentes, ¿vale? Los creyentes, ¿vale? En la cruz Jesús se hizo afligido y menesteroso por nosotros, ¿vale? Hebreos 4, 14, 16 nos ayuda a recordar esto. ¿Quién tiene por ahí la Biblia y me ayuda a buscar qué dice Hebreos 4, 14, 16? Y no se preocupen ahora por pasar el micrófono, ¿vale? Que la persona que esté allí, no, hoy no está Manuela, es motivo de oración, pero creo que hay un hermano que se conectó. Pero ayúdame a leer qué dice Hebreos capítulo 4, versículos del 14 al 16. Javier, eso. Levántate, Javier, eso, en voz alta, ¿vale? Me gusta así, ¿vale? Siendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, justo Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno. Amén. La palabra ahí es más clara. ¿Cómo es el refrán? Más claro el agua, ¿no? ¿Es que es lo que dice? ¿Va? Más claro el agua, ¿va? Y ahora que está este verano, cuanto más el agua clarita, cristalina y refrescante para nuestras vidas. Pregunta para reflexionar, así dice el devocional de Proyecto Diácono, ¿vale? Pregunta para reflexionar, ¿vale? ¿Podríamos hacerle una pregunta a los versículos del 1 al 5 para reflexionar? Y teniendo en cuenta que acabamos de leer Hebreos 4 del 14 al 16, ¿cuál sería la pregunta? Y que somos necesitados, ¿dónde buscas ayuda cuando llega la aflicción? La Biblia lo está diciendo. ¿En quién? En Cristo, ¿vale? En Cristo. Porque estamos hablando del primer punto, que el fundamento del clamor es nuestra necesidad y su misericordia, un Dios misericordioso.
No hay un nombre más alto dado a los hombres en el cual podamos ser salvos y ser escuchados. Eso ya es un complemento que estoy diciendo yo, ¿vale? Y no es una herejía por decir este complemento, que la persona y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El segundo punto en el cual podemos hacer la estructura de este salmo va los versículos del 6 al 10. Vale, nótese que cuando uno lo lee, encuentra como esas separaciones unidas. ¿Vale? Empieza diciendo en el versículo 1, inclina, y llega hasta el versículo 5. Y a partir del verso 6 dice de nuevo, como si empezara de nuevo, es decir, como una segunda parte de lo que ya venimos hablando. Dice, escucha, oh Señor, mi oración y atiende a la voz de mis súplicas. Y hasta el verso 10 va un pasaje que tiene mucho sentido en mostrarnos el segundo punto. Hablábamos de que el primer punto es el fundamento del clamor, que es nuestra necesidad y su misericordia. Y el segundo punto es la esperanza del clamor. Ya lo veníamos hablando, solo en Jesús. El verso 10 dice, porque solo tú eres Dios. ¿Vale? ¿Quién es Dios? Cristo es Dios, Cristo es el Señor. Entonces, porque solo tú eres Dios, solo en Jesús. Esa es la esperanza del clamor. Solo tú eres Dios, versos del 6 al 10. Es decir, en medio de su angustia, lo que estamos viendo allí, recuerde que es una oración de David, ¿vale? Él levanta los ojos de su problema y contempla la grandeza de Dios. Eso es levantar la mirada, ¿vale? Solo tú eres Dios. Ve la grandeza de nuestro Dios, ¿vale? Y la verdadera oración nos saca de el egocentrismo, dice el estudio. Es decir, de nuestro yo, porque nuestro problema en la oración es que muchas veces nos centramos en yo, es decir, yo necesito esto, a mí me está ocurriendo esto, yo. Es verdad que es nuestra necesidad, ¿vale? Pero tenemos que salir de ese, es una manera egocéntrica, ¿vale? Porque en estos versículos, especialmente del 6 al 10, lo que hay allí es un lenguaje de adoración. Repásalos, versículos del 6 al 10 y verás que te encuentras todo un lenguaje rico de mucha riqueza, valga la redundancia, de adoración. Es decir, David levanta la mirada. No solamente habla de su problema, habla del Dios que escucha y cómo lo define. Es decir, nos muestra sus atributos, ¿vale? Hay una soberanía ya absoluta de nuestro Dios. Es decir, hay un reconocimiento del Dios soberano. En el verso 8 dice, oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses. ¿Vale? Eso es una declaración de la soberanía absoluta de nuestro Dios. Piensa en esto. No es pregunta para la reflexión, y no piensa en esto. Los ídolos modernos prometen seguridad con el dinero, por ejemplo. Mientras tengamos dinero, mientras yo tenga un buen trabajo, mientras yo pague la hipoteca, mientras lo tenga todo solucionado, ahí estoy seguro. ¿Vale? Con el éxito emprendedor es otro de los ídolos modernos. Entonces estamos hablando del dinero, estamos hablando del éxito de los emprendedores, ¿m? Las relaciones de empoderamiento, el poder político y económico, incluso el entretenimiento superficial, como nos apaciguan nuestra necesidad con el fútbol, el Mundial del Fútbol, por ejemplo, que a mí me gusta el fútbol, ¿ah? Pero cómo nos enreda esto para que se nos olviden los problemas. Y nótese cómo está ocurriendo el Mundial del Fútbol en el sentido de la idolatría. Y no más verlo en el noticiero. Cuando yo ponía la invitación sobre lo que está ocurriendo en el mundo, porque era real, era viendo las noticias, la ola de calor, la ola de incendios, los ataques entre Estados Unidos e Irán. Pero el fútbol apacigua esto.
La verdad es que todos estos ídolos modernos prometen todo eso, pero ninguno responde cuando el alma clama. Vale, ahí está la esencia. Cuando el alma clama, incluso puedo tener yo todo el dinero del mundo y mi alma pueda estar muy angustiada. Puedo tener yo todo el dinero del mundo y puedo tener una enfermedad que no me la quita ni pagando millonadas. Pero si yo tengo una enfermedad y soy creyente en Cristo Jesús, y aun cuando no tuviera dinero, o incluso no tuviera nada, lo tengo todo porque tengo al Señor Jesucristo en mi vida. Es decir, no digo tengo, sino que digo tenemos la vida eterna. Amén. Por eso podemos decir una vez más, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solo Dios. El Salmo nos enseña que las crisis de la vida son pequeñas cuando podemos ver a un Dios grande y soberano. Eso se llama la magnificencia de Dios. O sea, poder ver la grandeza de nuestro Dios. O sea, grande es Dios y está por encima de las dificultades y de nuestras crisis. ¿Vale? Y no se trata de engañarnos ni de poner pañitos de agua tibia a las crisis y a las necesidades. Pero es verdad, es muy distinto tener las necesidades y las crisis cuando tenemos a Dios y cuando los tenemos en nuestras vidas. Y eso tiene que convertirse en testimonio, porque aquí se habla de que el salmo y la oración también apuntan a nuestro espíritu misionero. Dice, todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti. Es decir, que como pueblo de Dios tenemos que testificar ante el mundo. Testificar ante el mundo significa testificar ante las naciones que el Señor es todopoderoso, que el Señor es misericordioso y que el Señor nunca abandona a sus hijos. Él es el Rey del universo, Rey de reyes y Señor de señores. Lo dice el verso 10, tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. ¿Cómo podemos ver a Cristo aquí? Pues con la Gran Comisión, por ejemplo. ¿Mm? O con la misión dada a la iglesia primitiva que alcanza a la iglesia de todos los tiempos. Me seréis testigos hasta el último rincón del mundo, Hechos 1:8. Es decir, clamamos porque Dios es incomparable entre todos los dioses. Pregunta para reflexionar de los versos del 6 al 10. ¿Cuál es el centro de los versos del 6 al 10? No es mi necesidad, que ya está acogida, ojo. O sea, ¿qué es lo que supera allí en los versos del 6 al 10? ¿Qué nos da esperanza? La grandeza de nuestro Dios. ¿Vale? Esa es la que nos sostiene. Allí va depositada mi necesidad. Es decir, va depositado mi clamor, va depositada mi oración. Y la pregunta para reflexionar podría ser, ¿qué revela tu oración acerca de la imagen que tienes de Dios? La respuesta es que Dios es grande. Grande eres, mi Señor. Grande eres tú. Es un cántico incluso de alabanza. Porque grande eres tú. Grandes son tus obras. Y hay muchas canciones que hablan de la grandeza de nuestro Dios, que están basadas precisamente en los salmos que encontramos en la Biblia. Y ya para terminar, los versos del 11 al 13, encontramos el corazón del clamor. ¿Cuál es el corazón del clamor? Entonces, hablamos del fundamento del clamor, hablamos de la esperanza del clamor y también hablamos del corazón del clamor que lo encontramos en los versos del 11 al 13. Un corazón íntegro. Y es una petición que le hace el salmista. Enséñame, así empieza el verso 11. Enséñame tu camino y andaré en tu verdad. Y esto apunta a Cristo totalmente. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es el camino? ¿Y quién es la vida? Juan 14:6. Jesús. ¿Vale?
Y esa es la petición central. Es decir, David no solo quiere ser librado de sus enemigos, quiere que su vida interior sea transformada. ¿Por qué hablamos de una vida transformada? Porque el Señor quiere que nosotros dependamos en medio de la necesidad de la verdad. Enséñame, oh Señor, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Y nos habla con base a esta dependencia también a un corazón unido. Eso es un corazón íntegro. Un corazón que depende y vive en la verdad. Eso es integridad. Y asimismo un corazón unido. Lo dice en el verso 11, en la segunda parte. Dice, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Afirma mi corazón. Por eso es el corazón del clamor. Por eso es un corazón íntegro. La palabra afirma significa unifica, dice mi Biblia de estudio. David reconoce que su corazón suele estar dividido, distraído y fragmentado por el temor. La duda nos hace fraccionarnos y dividirnos y distraernos. Es, entre comillas, lo normal dentro de nuestra naturaleza débil. Pero para eso está nuestro Dios, para fortalecer nuestro corazón y para unirnos a Él. Permaneced en mí, para unirnos a Él. Dice, permaneced en mí, porque separados de mí nada podéis hacer. Por lo tanto, siempre somos agradecidos a Él. Dice, porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Esto habla de salvación, habla de liberación y que solamente podemos encontrar en Cristo Jesús. Y así lo cierra, por lo menos en la cantidad de versículos que he querido compartirles, del 1 al 13. Es decir, también nuestras oraciones tienen que contener que clamamos por una vida transformada, una vida distinta, una vida en dependencia a nuestro Dios, aún en medio de las necesidades y de las aflicciones. Porque ese es el ejemplo que también muestra David a través de este salmo. David no solamente pide ser librado, pide ser cambiado. Ojo con eso. ¿Podríamos hacer una pregunta para reflexionar? Sí. Pregunta para reflexionar. ¿Has acudido a Cristo, quien abrió el camino para acercarse con confianza al Padre? Lo leíamos en Hebreos 4, 14 al 16. Y cuando pensamos en Jesús como mediador, estamos pensando que Él vino a salvarnos para transformar nuestras vidas. Y por eso el clamor tiene que ser, es decir, el motivo de nuestra oración también, dentro de nuestra necesidad, clamamos para vivir una vida transformada. En Jesús encontramos, es decir, ¿cómo podemos ver a Jesús aquí en el Salmo? En el verso 5 podemos encontrarlo. ¿Quién es bueno? Solo Dios. ¿Y quién es Dios? Jesús. ¿Por qué? Porque Él es la imagen visible del Dios invisible. Por ejemplo, nadie puede ver a Dios, pero quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Versos del 8 al 10, el único Salvador. ¿Y quién es el único Salvador? Jesús. Verso 11, el Maestro que enseña el camino. Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que da un corazón nuevo. ¿Quién es el único que puede transformar nuestros corazones? Jesús. No hay más. Verso 15. Podemos ver a Jesús porque el Dios misericordioso, revelado plenamente en la persona de Jesús. Pasaremos a los motivos de oración después de cantar esta última canción que habla precisamente de eso. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es decir, podemos orar al Padre Celestial por medio de Jesús. ¿Vale?
aún en medio de la necesidad, en medio de la aflicción, porque tendremos paz para con Dios. Es decir, la paz no depende de que si estoy afligido y necesitado, entonces no voy a tener paz. Pareciera contradictorio dentro de nuestro pensamiento humano, pero no es contradictorio, porque aún en medio de la aflicción, aún en medio de la angustia, aún en medio de la necesidad, tendremos paz porque sabemos que Él nos escucha y al escucharnos sabemos que tendremos esperanza en Él y al tener esperanza en Él viviremos confiadamente con una vida que le agrada a Él. Y de esa manera nosotros sabremos que podremos hablarle, que nos sentiremos escuchados y que Él nos hablará. De eso se trata, orar a nuestro Dios. De eso se trata de hablar con nuestro Dios. Pero recuerda siempre importante, recordemos siempre importante, cómo oramos con humildad, adorando con exclusividad, con un corazón unido, con un corazón transformado, pidiendo perdón. Aquí habla mucho de eso también. Con gratitud, aquí también se habla de ello. Aquí se cumplen los 5 pasos de la oración. Sáltale, adórale, alábale. Primer paso. Segundo paso, dale gracias. Tercer paso, confesión. Confiésale solo a Dios. Cuarto paso, intercediendo con clamor. Y cuando intercedemos, oramos sin egoísmo. Primero mis hermanos, para entrar luego a la petición, es decir, como que humillado al orar primero por mis hermanos. Sé que mis hermanos también oran por mí y ahí el Señor acoge nuestras peticiones. Adoramos al Señor nuestro Dios y le damos gracias. El Salmo 86, y ya cito aquí a Warren Wilby, que me gusta cogerlo mucho de, de los comentarios que tengo acerca del Salmo 86, dice, abro comillas, no es una reflexión mía, es una reflexión de él, dice, el Salmo 86 en David comienza con un hombre necesitado que clama y termina con un hombre fortalecido que confía. Es decir, vayamos hacia la oración cada vez que vayamos. No porque vayamos a ir ahora y porque lo hayamos descubierto ahora, sino que así siempre será cada vez que vamos a la oración. O sea, empezamos con nosotros como seres necesitados que clamamos, pero terminamos con seres que somos fortalecidos porque confiamos. Y no porque las circunstancias hayan cambiado de inmediato, sino porque al contemplar el carácter de Dios, recuerda los atributos de Dios, repasa el Salmo en cuanto a los atributos de Dios, podemos ver el corazón de nuestro Dios y cómo el corazón de nuestro Dios transforma nuestro corazón. Eso mismo hace el Evangelio. No solo cambia nuestro destino eterno, también cambia la manera en que enfrentamos el sufrimiento presente. Cierro comillas. Padre Celestial, oramos y te damos gracias, Señor, por estos salmos que en el verano, Señor, no porque sea verano, entonces han aparecido, sino que en verano queremos cogerlos para traerlos, Señor, al tiempo de oración en los cultos de los jueves en nuestra iglesia. Gracias porque ahora, Señor, vamos confiados delante de ti en el trono de la gracia, trayendo, Señor, la carta de oración de nuestra iglesia. Pero gracias por tu palabra. Gracias por la experiencia de David como hijo tuyo, Señor, y como siervo tuyo. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que nos hemos congregado por amor a tu nombre. Gracias porque hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús, en quien somos escuchados, porque nos has amado de tal manera que diste a tu Hijo para morir por nuestros pecados, pero no quedó muerto allí,
tú le levantaste dentro de los muertos. Él resucitó y yo vivo, Señor, porque tú vives, cantábamos, Señor. Por eso, como en el Salmo 86, y al cantar poderoso y grande, Señor, en la alabanza, te damos honor y gloria, porque grande y poderoso es nuestro Dios. Alabado seas nuestro Dios, nuestro Señor. En tu nombre oramos. Amén. Señor, gracias por los hermanos que vemos aquí y por los que aún no podemos verles hoy. Confiamos en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga.